Bienvenidos a Hecho en el Líbano, un reconocimiento a esas nuevas figuras que continúan consolidando nuestra reconocida imagen nacional. Hecho en el Líbano, nuestra historia, nuestra cultura. Esto es Hecho en el Líbano, a través de TV Líbano, donde usted va a encontrar todas las cosas hermosas de nuestro municipio, ese pasado, ese presente, esa historia, esa vida, esas mujeres, esos hombres, todas las cosas maravillosas que somos los libaneses. Esta, la primera ciudad educativa y cultural del departamento del Tolima, tiene muchísimo que mostrarle a Colombia. Por eso, Hecho en el Líbano es para ustedes el mejor referente de nuestro ayer, de nuestra actualidad y de nuestro futuro. Una cultura cafetera que siempre ha ido generando un crecer, un desarrollo y un municipio con muchísima belleza y mucha armonía. Hecho en el Líbano, con libanenses y para los libanenses. Bienvenidos a Hecho en el Líbano. Amables televidentes, bienvenidos a una nueva emisión de Hecho en el Líbano. La trayectoria cultural del municipio del Líbano ha sido a través de todas sus generaciones con una tendencia a la literatura. Y en ese marco hemos tenido la oportunidad en este programa de tener diversas escuelas de la literatura colombiana y de la literatura universal. Hemos podido tener en nuestro programa numerosos escritores que cada uno en sus diferentes estilos han consolidado una posición para las letras colombianas. Hoy me encuentro con un escritor que ha vuelto a sus raíces, que de vez en cuando, o muy regularmente, está visitando su tierra para reencontrarse con eso que fue la esencia de su génesis literaria. Me refiero a Celedonio Orjuela Duarte. Celedonio, muchas gracias por atender esta invitación, por recibirnos en estos días de descanso en su tierra, el Líbano. Muchas gracias, Carlos. De todas maneras, sí, cada vez que uno vuelve a su pequeña ciudad en que ha nacido, pues siempre es bueno recordar, o forzosamente, mejor dicho, va uno recordando sucesos que de pronto a veces se van borrando del recuerdo, pero que con nombres, ciertas expresiones que uno utilizó en el pasado, vuelve uno a recordar figuras de personas que incluso no ve hace 30, 35 años, como me ocurrió anoche, que por lo menos oí la voz por teléfono de una amiga que salió el mismo año en que salimos, en el mismo año 1977 del colegio Isidro Parra, y en esos 30 y algo años volvimos a oírnos, por lo menos, y a contarnos algunas cosas. Esa pequeña anécdota y otras más hacen que definitivamente uno tiene que
regresar y los inteligentes volverían incluso hasta una especie de mundo normal para no perder una visión de futuro, creo yo. Volvamos un poquito atrás. Este camino de la literatura, ¿qué significado tiene el haber salido de Isidro Parra? Pues yo pienso que el Isidro Parra, desmitificando un poco el asunto académico, que es el colegio en ese sentido más irresponsable, diría yo. Tal vez eso le permitió ser esa irresponsabilidad de no cumplir con rigor el mundo académico que se pedía en esa época, y aparte de eso no cumplirle a profesores interesantes que teníamos, que conocían su materia. A veces no los dejábamos ni hacer clases, pero todo ese mundo un poco, a veces hasta libertario, en el buen sentido de la palabra, nos permitía imaginarnos universos distintos, imaginarnos posibles luchas por mejores condiciones de vida de la humanidad. Es decir, teníamos ilusiones, teníamos utopías, pero olvidábamos el presente, y el presente era que teníamos que responder por un aprendizaje que nos brindaba el colegio y que a veces despreciábamos. Entonces, yo creo que esa sí fue una desventaja de no haber aprovechado bien ciertos docentes que tuvimos en esa época en el colegio. Está usted en una generación de escritores que salieron del Isidro o hicieron su paso por el Isidro posterior a... es como una generación intermedia entre... primero pues obviamente vienen los del grupo de los nuevos, al que perteneció por ejemplo Eduardo Santa y esto. Luego viene la generación de los hermanos Parra, posterior viene la suya, con Carlos Flaminio Rivera, por ejemplo. Pues sí, esas figuras, digámoslo, y en ese orden cronológico que usted nos presenta, eran inicialmente sí como un referente para nosotros, los que queríamos escribir. Pero de alguna forma también estuvimos un poco al margen de ellos en cuanto a estar pendientes de que nos guiaran por un camino. Ese camino lo fuimos labrando de manera personal, ni siquiera buscamos influencias de ellos de ninguna naturaleza, aparte de ser simplemente buenos amigos y quizás lectores de ellos. Pero la estética incluso que hemos tratado de buscar se diferencia muchísimo. Si usted mira las novelas de Carlos Flaminio, los cuentos y algunas expresiones mías, pues tienen otras intenciones estéticas y otros universos. ¿Por qué la poesía? Porque la poesía a veces, digamos, yo tiendo a hacer ciertas reflexiones sobre lecturas que hago o sobre emociones que me ocurren de pronto, y siempre pienso en esa frase de un escritor colombiano, Obregón, que decía: planear fríamente y largar emoción. Eso quiere decir que a veces uno se emociona de un momento poético, bien sea a través de la naturaleza o del lenguaje mismo, porque el lenguaje mismo produce sensaciones poéticas, palabras que uno de pronto se encuentra en una lectura lo pueden motivar a escribir un poema, porque el lenguaje es motivador de creación, ¿no es cierto? Cuando se rompe ese lenguaje rutinario, y en eso el recurso es la poesía, primeramente, creo yo, incluso más que la prosa, porque la prosa tiene más licencias, entonces puede dar un poquito más de espera, ¿no? Para reflexionar y decir, voy a hacer una novela, pero a veces uno no puede decir, voy a hacer un poema, el poema brota, Fluye. Puede ser de pronto un fracaso, esa intención no puede darse. Entonces a mí eso es lo que más me gusta,
y el ensayo, ¿no? El ensayo siempre a mí me ha gustado reflexionar la literatura, reflexionar lo que leo. Ayer le estaba contando a los amigos de tertulia que yo tenía unas novelas aplazadas, de esas novelas clásicas, entonces me gustó contarles que estaba leyendo Auto de Fe de Elías Canetti y que iba como por la mitad de la novela Bomarzo, y va uno mirando de que esos son libros que uno no puede dejar de leer, y a veces descuida uno lecturas más ligeras, o la que le recomienda el amigo, o la que está de moda, porque hay mucha historia de la literatura, muchas novelas, muchos cuentos, muchos libros que hay que realmente leerlos. Indudablemente, la base de toda de su obra literaria, la poesía, como lo decía, el ensayo, pero también se han hecho incursiones en la novela. Bueno, hay una novela que se llama ¿Dónde estará la melodía?, en la que yo fundamentalmente quise como divertirme con la música. La música, sobre todo la música, la salsa, que es una forma musical que a mí me fascina. Y bueno, ahí tomé como pretexto ciertos atisbos, digamos, de los 80s, a través de 4 personajes que hicieron posible esa historia que se llama ¿Dónde estará la melodía?, que es el nombre de una canción de Henry Field. Claro, gran intérprete, Henry Field, que ha dejado unas canciones muy importantes, no solo para la historia de la salsa, sino con un mensaje muy interesante. Y la novela tiene una banda sonora, ¿no? Sí, claro. La novela tiene una banda sonora que son como unos 20, 25 temas que se comentan en la novela. Los personajes de alguna manera los recrean. Sí, claro. Señor Donio, usted incursionó mucho, recuerdo, estuvo trabajando mucho el tema de César Pavese. ¿Por qué? Digamos que esa es otra tendencia. Usted sabe que uno tiene ciertas tendencias de acuerdo a su espiritualidad. A mí y a etapas de la vida, ¿no? Yo tuve una época en que me gustaba leer mucho autores de esos bien transgresores como Jean Genet, que estuvo en la cárcel 18, 20 años, transgresores como George Trakl, o transgresores, bueno, muchos autores que han dejado una impronta inmensa para la literatura. Entonces, Pavese fue uno de esos, porque recuerden que Pavese fue un escritor que se suicidó como a los 43 años y dejó como unas 7, 8 novelas, 2 libros de poemas con 2 nombres hermosísimos, uno que se llama Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, y otro que se llama Trabajar cansa. Entonces, las novelas a mí me gustaron mucho porque recreaban, los personajes todos eran jóvenes, siempre en todas las novelas de Pavese los personajes son jóvenes, y siempre recrea esa Italia del Piamonte y la Italia del sur, y la Italia que es la Italia del norte, que es la que recoge toda la mano de obra del sur para que crecieran esas ciudades importantes de Italia. Y entonces todo eso lo recrea él en su obra novelística y poética también. Y en un libro también muy íntimo de él, que es el diario, ¿no?, que se llama El oficio de vivir o El oficio de poeta. En fin, pues podríamos hablar de Pavese mucho, pero es como uno de los autores que sí me encantó mucho. Ya hoy en día no lo leería, pero lo leí con emoción en esa época. Recuerdo ahora uno de sus últimos libros, y siempre he estado por hacerle esta pregunta: ¿por qué ese deseo de retomar el tema de una serie de escritores, de poetas
que desde el presidio forjaron su obra. Hablemos un poco de ello. Por dos razones. Uno, la que le estaba diciendo antes, ¿no? de la transgresión, que los grandes escritores son grandes transgresores. Los que somos tímidamente, hacemos una literatura con cierta timidez, pues no vamos a pasar más allá de hacer una literatura un poco convencional. Pero los que han transgredido hasta la moral, las normas, el status quo, digámoslo así, en todo su sentido, esos transgresores son bien importantes para la historia de la literatura, o para el hombre, para el espíritu humano. Vuelvo atrás, por ejemplo, ¿en qué transgredió? En romper todo el orden del establecimiento de su época, en esa época del Imperio Austrohúngaro, y de incluso llegar al incesto, como también una forma de renuncia de una moral tradicional. Es decir, una cantidad de transgresiones que los dejó constancia en sus libros de poemas. Sí, claro. Y lo otro es la prisión. La prisión, los autores que yo más o menos he leído, porque hay muchos importantes que quedaron por fuera de ese libro que se llama Los Mundos Cardinales, pero por lo menos los que están ahí son poetas muy importantes en la historia de la literatura, como Oscar Wilde, César Vallejo, que fue a la cárcel por amor, ¿no? claro, Y por una persecución por el hecho de haber tenido una relación homosexual. Y eso lo llevó a la cárcel 2 años de grados forzados, que de todas maneras también dejó constancia para los ingleses y la era victoriana de que no estaba de acuerdo con ese régimen, ¿sí? Pero fue a la cárcel por amor. Y otros fueron a la cárcel por ideas políticas, como el caso de Miguel Hernández, como el caso de César Vallejo, no, o como el caso del turco, Nassim Jiménez, ¿no? Sí. Digamos que ellos fueron por ideas políticas y pagaron largas condenas, ¿cierto? Entonces, esos autores son, digamos, un punto muy alto cuando uno escribe literatura. Mire todo lo que han hecho estos casi genios, ¿no? Y el punto es bien alto, entonces uno por lo menos se va volviendo exigente en el asunto de la buena lectura, que es lo que uno siempre recomienda, que se trate de leer de verdad, porque a uno lo van apabullando los medios de comunicación y a veces lo meten a uno en unas lecturas que no deben ser. Entonces, yo creo que más adelante voy a ampliar más ese libro con otros autores que me quedaron por fuera y que son muy importantes. Es muy importante mostrarle al lector esa parte de la prisión de esos autores que no están en el libro sin puntos cardinales. Como simple nota curiosa, ¿cuántos años de trabajo para llegar a Sin Puntos Cardinales? Ese libro es producto de unos talleres que yo he dictado del año 94 en las cárceles, y es producto también de digamos, preparación para los talleres. Entonces se fueron dando esas reflexiones, que con la ayuda de Carlos Flaminio, de Carlos Almeida, de Federico Fondo, pues me fueron entusiasmando con el libro y salió este libro, y pues hasta ahora parece que estuvo más o menos bien el trabajo. No, muy interesante, me consta. Fue mucho lo que aprendí muchísimo con ese libro, muy trabajado, muy estudiado para llegar a lo que se llegó, a mostrarnos la producción de todos estos poetas que por una u otra razón tuvieron periodos largos de reclusión. Estamos muy dados a catalogar y clasificar a los poetas en diferentes escuelas. Entonces se habla
o en generaciones. ¿En cuál de ellas se enmarca Celedonio el Juez? Bueno, esa cosa de la destilación o de un término que yo a veces utilizo por ahí que es la taxonomía para ubicar a los grupos o géneros o tendencias, pues eso es más un trabajo de las academias. Entonces yo considero que la poesía que he escrito hasta ahora es una poesía de tono conversacional. O sea, yo no soy muy bueno para el lirismo, el gran lirismo. Ese gran lirismo lo logran inmensos poetas. Bueno, que poner ejemplos, no hay caso, son muchos. Yo no puedo hacer muy buenas metáforas hasta ahora, pero sí logro, digamos, en un poema, dentro de ese tono conversacional, poder reflejar una pequeña historia, quizá, un pequeño motivo de la naturaleza con el hombre, es decir, cosas de esas desde lo conversacional. Hablemos un poquito de la apreciación que usted tenga sobre la literatura libanense. Bueno, la literatura libanense, bueno, si miramos como el Líbano como tal, yo considero que tiene una ganancia inmensa, porque es un pueblo que ha dado escritores, llámense historiadores, sociólogos, antropólogos, poetas, novelistas, etc. Eso quiere decir que es un pueblo con memoria, no es un pueblo desmemoriado. Si se quiere volver desmemoriado, pues es un pueblo que no va a leer un acervo que ya tiene. Es decir, que ya tiene libros para que sepa de su propia historia local y universal a la vez. Entonces eso ya es una gran ganancia para el Líbano político, pero grande, si lo compara usted con otros pueblos, que incluso no tienen memoria. ¿Sí? Ninguna. Entonces esto es una gran ventaja que han aportado los escritores nacidos en el Líbano. Hemos puesto ahí un granito de arena para la memoria nuestra. Recordemos un poco esos personajes que en un momento dado influenciaron esa carrera literaria de Celedonio el Juez. Cuando yo estaba acá en el Líbano estudiando en bachillerato, la biblioteca del Isidro Parra era mi refugio para leer. Y la biblioteca del Isidro Parra la dirigía o estaba a cargo de un señor que se llamaba Horacio. Y ese señor Horacio, me acuerdo que fumaba pipa. Y él era muy condescendiente con quien nos acercábamos a los libros, sin invitación o sin obligación del profesor. Y llegábamos a la biblioteca y pedíamos un libro y Horacio no nos ponía mucho problema para llevárnoslo para la casa, bueno, nos hacía las recomendaciones necesarias. Y entonces, digamos que las primeras lecturas mías en serio fueron en la biblioteca del colegio. ¿Y en serio qué leí yo allá? En serio leí a Dostoyevsky, en serio leí a Gogol, en serio leí a Tolstoy. Allá yo recuerdo que había una enciclopedia, no sé si está todavía, con las obras clásicas, con las obras de los clásicos rusos, ¿sí? Y de la literatura colombiana, pues sí me acuerdo que, y de gente más cercana, pues yo leía Soto Aparicio, otras novelas de Mientras llueve, La rebelión de las ratas, ¿no? Y de novelas latinoamericanas, yo me acuerdo que Pedazo Zamudio, ¿no? Esas novelas que rondaban en la época, que eran como
le iban a uno informando que había que leerlas, ¿no? Recuerdo que yo también estuve en la biblioteca municipal que quedaba en el tercer piso del palacio. Allá yo leía los libritos de 3 pesos de Colcultura. Claro. Yo leía ahí. Es que la portada era como a rayas. Exacto. Entonces esas fueron las lecturas mías acá. Ah, bueno, y en el parque, pero eso sí ya más niño, ¿no? En el parque leía a Roy Rogers, leía a Santos, el Enmascarado de Plata, que los alquilábamos ahí en el parque. Que los colgaban en una piola. Eso, señor Delgado. Bueno, en fin, eso fue lo que yo hice acá como para ambientarme en la lectura. ¿Ustedes alcanzan a ser de la época de la gaitana? Sí, un poquito. ¿Alcanzan a tocar pues, esa época? Funcionaba ahí donde era Cooperamos, por ahí. Hoy es el Banco de Bogotá, sí. Ahí yo alcancé a estar. Yo sí, si la memoria no me falla o no digo mentiras, yo ahí le oí declamar un poema a Jorge Velosa, el de los carrangueros. ¿Cómo así? Un poema, pero cuando eso todavía no tenían los carrangueros. Pues no sé si me estoy equivocando, pero creo que sí. El poema ese de ¿para qué las elecciones? Ah, claro. Es la época como de la mula Eso, revolucionaria. todas ahí. Claro. Ahí en la gaitana era muy chévere, porque era como una especie de lo que hoy en día llaman un café literario. Eso era ahí, eso era. Lástima que las buenas cosas no duran. Sí, lamentablemente. Porque esta generación de los 70, pues fue una generación que pues bueno, obviamente viene con la influencia de la revolución del 68 y esto, pero es una generación que produce lidia, que le da lidia aquí a las autoridades en algún tiempo, ¿no? Sí, hablando de eso, de la generación del 68, de toda esa influencia del mayo del 68 francés, pues como siempre ocurre en estos países, llegaron unos coletazos. Y esas frases de que prohibido prohibir, esas consignas, ¿no? Prohibido prohibir, hay que hacer el amor y no la guerra, una cantidad de frases del mayo francés. Y libros de anarquismo. Me acuerdo que el anarquismo de alguna manera sí entró por el lado del mayo del 68. Se comenzaron a conocer en Colombia algunas cositas, pero usted sabe muy bien que en Colombia no hubo anarquismo. Es decir, la teoría anarquista pasó de largo de México hacia el sur, hacia Argentina, Chile, Uruguay. Nosotros no tuvimos los anarquismos que se hubiera servido mucho a Colombia, porque hubiera generado debates de pensamiento, construir pensamiento. Y entonces eso fue como prohibido, y por eso los dogmas del estalinismo y por eso las guerrillas. Claro. ¿No? El anarquismo lo hubiera evitado, hubiera colaborado para que eso no hubiera ocurrido. Fue una generación que en algunos casos se dejó llevar por ese coletazo y terminaron muchos en estos grupos, ¿no? Sí, está muy claro. Lo único bueno de esa época del mayo del 68 y que influenció a muchos universitarios, sobre todo profesores universitarios y jóvenes universitarios, fue el trotskismo. El trotskismo sí tuvo cierta raigambre en las universidades públicas. Aquí en Ibagué, por ejemplo, hubo una corriente de la Cuarta Internacional que era la de Trotsky, con un grupo que se llamaba Espartaco, ahí en la Universidad de Torino. Y ahí se reunían escritores, pintores, filósofos. Y nosotros traíamos de esa gente acá al colegio para que hablaran de todas esas corrientes políticas. Es que yo recuerdo que a instancias de eso, por ejemplo, llega al Líbano el TPB con la obra clásica de los 70, Aituk Panamá, ¿no? Aquí vino también La Mama, Teatro La Mama con el Abejo Mono. No, grupos de arte y La Candelaria, trajo una o dos obras. Sí, se presentaron esos grupos acá.
Yo me acuerdo con nosotros en el Teatro Andino, creo que fue donde se pudo hacer el montaje, la puesta en escena. Allá recuerdo haber visto el TPB con la Sí. del Panamá. Recuerdo haberlo visto allá, indudablemente. Celedonio, después ya de salir de Líbano, encamina sus pasos hacia Bogotá para continuar sus estudios y llegar a lo que es hoy, ¿no? No hemos llegado, seguimos. No, sí, digamos que estuve en la pedagógica, ahí estudié literatura, pero también estuve en talleres. Yo estuve en el primer taller de escritores que se hizo en Bogotá, que lo hizo Isaías Peña. Y ese taller fue, si la memoria no me falla, fue en el año 84, que creo que fue el primer taller serio pues, que organizó Isaías Peña con la Universidad Central. Y en él incluso participó en ese primer taller el médico psiquiatra Luis Carlos Restrepo. Él estuvo con nosotros 6 meses. Él estaba terminando su especialización en psiquiatría, entonces tenía que venir al psiquiátrico de Apero. ¿En qué año fue lo El volcán, sí. 1985. Exacto, estábamos en taller en el 85 y él no pudo ir esos días porque regresó a Bogotá y al otro día fue con una era un señor muy interesante, después ya no tanto. El doctor de la ternura. Sí. Celedonio, usted ha estado muy vinculado, entre otros, por ejemplo, a la Casa de Poesía Silva, ¿no? Sí. Sí, la Casa de Poesía Silva me ha dado la oportunidad de hacer conferencias. Yo he dictado unas conferencias ahí en la Casa de Poesía Silva, he hecho talleres y digamos que soy un hijo de la casa, me han querido y me han dado oportunidades ahí que yo las he aprovechado y también, digamos, textos míos han aparecido en la revista La Casa Silva, que es una revista muy buena porque es la memoria anual de las actividades que se desarrollan en mi casa. Entonces yo me he sentido gratificado de que María Mercedes Carranza, que fue la primera que me dio la oportunidad, y ahora el director actual que es de Vallejo Gómez Villa. Precisamente le iba a preguntar eso, ¿qué ha sido de la Casa Silva después de María Mercedes Carranza? Bueno, la casa sigue funcionando, afortunadamente ya cumplió las bodas de plata. Tiene 25 años de existencia, 26, y se ha mantenido con los servicios. Se ha tenido un servicio de fonoteca, un servicio de librería especializado en poesía, y tiene un servicio de biblioteca también especializado en poesía, tiene visitas guiadas, en fin, tiene unos servicios que se han mantenido ahí en la casa, pero a veces los recursos son más precarios que antes, entonces ha tenido más dificultades para llevar a cabo sus actividades, pero ahí están y ojalá esa casa no vaya a desaparecer. También comentaba yo anoche con los amigos que, por ejemplo, Perú, que es un país que ha dado grandes poetas, en Perú no hay una casa de poesía para los poetas. En Lima o en cualquier ciudad de Perú no hay una casa de poesía. Yo creo que no hay una casa de poesía en América Latina, quizás una casa, pero que no reúne como las características de la Silva, es la López Velarde, que está en México. Intentaron una en Sevilla, en España, pero creo que el proyecto no cuajó. Entonces tenemos que decir que esa casa en sus 25 o 26 años de existencia le ha servido mucho a los poetas y a la poesía. Hablemos un poco, Celedonio, usted ha sido parte fundamental, esencial en el consejo, en la asesoría, en el apoyo de la Biblioteca Libanense de Cultura. ¿Qué representa para usted la Biblioteca Libanense de Cultura? Pues muchísimo, y yo me siento muy orgulloso de ser del Líbano y de tener una biblioteca que se llama Biblioteca Libanense de Cultura. Y muy contento de que Carlos Camilo haya
por ejemplo, pensado que esa biblioteca no debía llamarse Biblioteca de Autores Libaneses, porque le limitaría mucho el sentido de la biblioteca. Entonces, amplió el espectro hacia pensar una biblioteca desde lo local, pero hacia lo universal. Es decir, porque eso es una retroalimentación para los lectores de esos libros. Por ejemplo, nuestros paisanos leen un poeta libanense, pero también pueden leer un poeta colombiano, pero también pueden leer un poeta latinoamericano, y eso los enriquece. ¿Y dónde adquirió ese conocimiento? En un libro de la biblioteca de Líbano. Entonces yo creo que ampliando el espectro, como se ha hecho en los 50 títulos, ha sido, pero valiosísimo. La gente tiene que entender eso, sopesarlo bien y no pensar de una manera tan estrecha y limitada, creyendo que debe ser de autores solamente del Líbano. No, debe ser desde el Líbano, que es distinto. Desde el Líbano hacia lo universal. Efectivamente, pues sí, hay críticas al respecto, pero efectivamente la concepción de la biblioteca fue esa. El Líbano como un referente cultural para Colombia, de una colección que hoy por hoy ya se consolida como una de las más importantes del país. Pocos departamentos, ahora menos municipios, tienen una colección de esta dimensión. Recordaría yo en este momento la colección de autores caldenses, que es muy importante. Hay varias en el la país. Colección de Antioquia. Sí. Antioquia tiene otra colección, pero no son muchas tampoco. Hay varias en el país, pero fíjese usted que todas han sido intermitentes. Han sido como han sido intermitentes, tal vez por razones de presupuesto, por razones políticas, por lo que usted quiera. Acá, en los 7 u 8 años de existencia de la colección, ha sido continuado. Y eso favorece mucho el prestigio que va a coger y que corrió ya estas colecciones de la biblioteca. Hablábamos con algunos amigos de cómo la colección se volvía internacional. Yo sé que usted tuvo mucho que ver en la internacionalización de la colección, sobre todo la colección Musgonia dentro de la biblioteca libanesa. ¿Cómo se hizo estos contactos para poder llegar a tener autores internacionales de la prestancia que son prácticamente sin costo? Pues yo creo que ha sido, digamos que Carlos Flaminio siempre ha tenido o ha buscado y lo ha logrado tener un comité como asesor, ¿cierto? Y ese comité asesor han sido poetas y escritores de talla nacional e internacional, como es el caso de Santiago Mutis, el hijo de Álvaro Mutis, como es el caso de Juan Manuel Roca, como es el caso de Jaime Londoño, es decir, una cantidad, un grupo de personas realmente comprometidas con la literatura, comprometidas con los libros, y que ellos tienen escenarios como ganados en el ámbito internacional. A Roca lo conocen muy bien en América Latina, lo conocen muy bien en España, y lo mismo quizá no, también a Santiago Mutis, y ellos han sido muy generosos con la colección y con la biblioteca. Y esa generosidad es producto también de que Carlos Flaminio, como director, digámoslo así, de la biblioteca, tuvo esa visión que ellos acogieron, ¿no? Como dando esa asesoría. Una asesoría dada porque hubo comprensión de parte de Carlos Flaminio, y no se cerró así de una manera parroquial, digámoslo así, a un proyecto que tiene dimensiones universales. El libro es universal. El libro puede nacer en el Líbano, pero es universal.
Celedonio, pasando a otro tema, hoy por hoy hay una nueva generación de escritores colombianos, muchos prácticamente formados en el exterior, que han empezado a inundar nuestras librerías con sus obras. ¿Qué expectativa o qué apreciación tienen estos nuevos autores? ¿Cuáles son los que más les llaman la atención de estos nuevos autores colombianos? Digamos que en poesía, los autores colombianos que me han llamado a mí la atención son los que usted va a encontrar en la colección de Musgonia. Esos son, digamos, esos poetas, son los poetas que se están leyendo en Colombia. Y son los poetas que si es por méritos de premios, han ganado premios. Y son poetas que publican es decir, que tienen publicaciones en muchas partes. Es decir, no son desconocidos. Yo creo que la mayoría de los que ha publicado Musgonia de colombianos y de extranjeros también, porque Marco Antonio Campos, como el poeta argentino, bueno, ahora se me dan los nombres de los poetas internacionales que se han publicado en Musgonia, unos dos muertos ya, pero que tienen ya un trabajo que conoce el mundo académico y el mundo intelectual de sus países. Se habla mucho, por ejemplo, de Juan Gabriel Vázquez. Estaba hablando de poesía, sí, pero ya de novelas. A nivel de novelas. De novelas colombianos. Pues Juan Gabriel Vázquez, yo realmente no le he hecho una lectura, yo no le he leído a él sino una sola novela, que fue la primera incluso, que la publicó la editorial del Magisterio inicialmente, después la publicó creo que Planeta, que se llama Personaje. Pero yo no lo he leído, y realmente escritores colombianos, narradores colombianos, yo no he leído últimamente, ¿sí? He leído novelas que me han agradado y que yo tenía también por ahí guardadas. Carlos René me prestó dos novelas leí una que se llama, de un sueco, que se llama El amante de mi madre, que es una gran novela, y he vuelto a un novelista que había leído como a medias un poco y lo estoy volviendo como a leer, que se llama Miguel Kundera, porque él tiene novelas muy buenas y en donde trata el tema de la política, de la sociología, pero de una manera novelada tan importante, que hace que esos sucesos históricos sean importantes, pero no se imponen sobre la ficción. ¿Qué esperamos en los próximos meses, en los próximos años de la obra de Celedonio Coelho? Bueno, yo estoy escribiendo un libro de poemas. Estoy escribiendo algunos ensayos de autores que les decía que han tenido que ver con la prisión. Y digamos que una novela que está apenas balbuceada, medio boceteada, apenas, pero aspiro a tenerla en unos 2 años, 3 años. Largo el proceso. Sí. Indudablemente. ¿Qué significa para usted Líbano? El Líbano es un lugar que es un pueblo muy, por el clima y por su gente, muy agradable para la conversación y para, digamos, entrar a veces en utopías que solo lo permiten estos climas y estar encerrado en este pequeño valle rodeado de montañas. Entonces yo creo que eso nos obliga un poco a usar la tertulia, el lenguaje, ¿no? Que desafortunadamente, por ejemplo, los jóvenes hoy día por toda la tecnología y estas cosas, a veces me da miedo esta juventud que la siento a veces un poco como autista, ¿no? Que no le gusta conversar no le gusta hacer tertulios, sentir que uno sus voces, su pensamiento, y tienen una gran cantidad de información pero caótica.
desparramadas, orientados en el fondo, así tengan mucha información. Es mi manera de ver, no sé si estoy equivocado, soy ya un viejo. Ese es el significado suyo del Líbano. ¿Y qué significa ser del Líbano? ¿Qué significa ser del Líbano? Lo que decía al principio cuando pensaba en lo que es el Líbano, pues eso, que es un pueblo que puede orgullecerse que tiene memoria, eso, que tiene memoria. Y la memoria está en los libros que han hecho los libaneses. Un pueblo con memoria. Celedonio Orjuela Duarte en los últimos años se ha convertido para la literatura libanense en particular, quizás en su memoria crítica. En los ensayos de Celedonio frente a la literatura se puede ver en un pensamiento nuevo, una reflexión objetiva que hacía falta sobre ciertos autores universales y que gracias a las publicaciones de la Biblioteca Libanense de Cultura se han podido conocer. Otro aspecto de Celedonio, pues además de lo que nos conocimos en sus primeros años como narrador, como novelista, es su poesía, una poesía muy ligada a lo cotidiano, una poesía que nos crea unos ambientes que nos recuerdan nuestra tierra, nuestras angustias, esas angustias de cierta manera provincianas, esa melancolía que dan las tardes grises se refleja también en él. Entonces es una voz muy propia que ha ido adquiriendo trascendencia a nivel nacional. Creo que Celedonio, lo que viene de Celedonio, en lo que respecta a la literatura, son cosas buenas y pues los lectores estamos atentos a leerlo. Hablar de la obra de Celedonio, sobre todo de la poesía, es entrar a un universo donde la poesía se junta y piensa junto a la filosofía sobre la existencia, sobre el diario vivir, y además es una poesía crítica de sí misma, es una reflexión de sí misma sobre los ambientes, las circunstancias, pero además ese fragmento de ensayo que tiene la poesía de Celedonio es un trascender hacia una literatura universal, hacia un juego con las imágenes de lo cotidiano, ordinario y habitual de la vida del hombre. Es un establecer conexiones distintas para generar un mundo diverso, para generar un pensamiento de lo diverso, como diría Edward Glissant en el Tratado del Todo Mundo. Habla de los fenómenos y de las circunstancias, trabajando todos los aspectos del pensamiento del hombre. Los ensayos son sopesados, son literarios, son críticos y además profundizan en aspectos de la interioridad literaria, desde lo literario. Y bueno, su narrativa juega un poco con la melancolía, juega con el humor, juega con esos aspectos que a veces muchos narradores dejan de lado por ponerse a vender. Entonces es una narrativa literaria, no una narrativa de venta como la que hacen y escriben muchos escritores ahora en el mundo. Entonces yo comparo a Celedonio con todos los buenos escritores de otras partes del planeta que están reflexionando desde la literatura sobre el incito, sobre el pensamiento de la vida del ser humano y sobre todo sobre la manera de desarrollar pensamiento. Celedonio, muchísimas gracias por regalarnos este espacio, por darnos a conocer sus vivencias, sus impresiones literarias y porque usted definitivamente también es hecho en el Líbano. A ustedes, amables televidentes, nos vemos dentro de 8 días. Hasta pronto. Bueno, amigos, hemos llegado al final de Hecho en el Líbano, tributo a un pueblo, a una nación, a su historia, a esos hombres y mujeres que a través del tiempo, con sus obras y acciones, ubicaron al Líbano en sitial de honor dentro del contexto nacional.
Nubia Gutiérrez Castaño en la dirección y Carlos Galvez Santa en la conducción, les decimos hasta la próxima. Buenas noches. Thank you.